bienvenidos y bienvenidas. Soy Ailén Pizarro y es un placer nuevamente estar junto a ustedes para continuar recorriendo el amplio recorrido de la educación integral. Hoy nos visita en esta nueva entrega de Entre Pupitres Matías Soto, profesor de Educación Física de la provincia de Neuquén. Buenas tardes, Matías, y bienvenido a este espacio de reflexión. Es un gusto tenerte hoy acá con nosotros. Buenas tardes, Ailén, y desde ya decir que el placer es mío al haber sido invitado a tu programa. Bueno, ya que nos presentamos formalmente, ¿qué te parece si comenzamos con nuestra entrevista y damos pie a la primera pregunta? ¿Cómo no? Estoy más que listo y súper ansioso por empezar. Pablo Pinot sostiene que la escuela moderna triunfó porque supo decir «yo me ocupo», apropiándose del mandato moderno de educar. Pero también advierte que ese triunfo fue antiguo, porque la escuela supo renovarse sin dejar de controlar en este marco. ¿Qué opinión tenés vos sobre la escuela renovada? En un principio estoy de acuerdo con Pinot. El cambio no fue total. Muchas prácticas por el control de la escuela tradicional permanecen hoy en día. Es así, aunque se exprese con un lenguaje más moderno. Por ejemplo, el pensamiento reflexivo crítico de Paulo Freire, sin ir más lejos. Pero las decisiones siguen estando marcadas por las instituciones, o sea, ellas son las que deciden. Para mí la escuela renovada es una base fundamental para pensar en otras formas de enseñar. En la escuela física, por ejemplo, esto fue fundamental, ya que permitió que pasemos de una educación del cuerpo pasiva y repetitiva a una educación en movimiento, reflexiva y crítica. Felicitas Acosta afirma que es sabido que la escuela resulta de la hibridación entre las necesidades de una formación sociohistóricas nuevas, las ideas propias del siglo XIX y las ideas y teorías pedagógicas del siglo XVI y las prácticas institucionales. Para vos, ¿qué diferencia hay entre la escuela tradicional y la escuela renovada? Bueno, una diferencia central está en la propia concepción del alumno y el aprendizaje. La escuela tradicional se basaba mucho en la lógica vertical, ¿no? Esto donde el docente tenía todo el saber y el alumno debía recibirlo en silencio, obedeciendo normas rígidas. En cambio, en la escuela renovada, ¿sí?, se propuso una transformación pedagógica, promovió metodologías activas, ¿sí?, el respeto por los tiempos de cada estudiante y el aprendizaje significativo. Se empezó a considerar al estudiante como sujeto activo del proceso, capaz de opinar, de crear, de participar. Alejandro Grimson nos recuerda que no hay neutralidad cultural en la escuela. Todo contenido, incluso el material didáctico, refleja una forma de ver el mundo. Frente a eso, ¿se siguen utilizando libros en la escuela renovada? Sí, claro que se usan, todavía se usan los libros, pero no son ya el único soporte del conocimiento. La escuela renovada incorpora nuevas formas de aprender, ¿sí? Esto del trabajo en grupo, la experiencia, el cuerpo, la tecnología. Hoy en día hay muchas herramientas que permiten una educación igual o más dinámica y activa, ¿no?, al igual que un libro. Por ejemplo, ciertas herramientas permiten al docente ofrecer un contenido mucho más atractivo e interactivo que un libro, ¿sí? A un niño lo divierte mucho más aprender a través de una actividad lúdica que estar leyendo un libro. Es ley, es real. Pero también hay una realidad, ¿sí? Y es que hay casos en los que los docentes y los alumnos cambian esta perspectiva del razonamiento propio por una reflexión enlatada, ¿sí? El uso de manejo de la tecnología, yo creo que está bien, es correcto, y está perfecto y es muy productivo, pero mientras no dejemos de pensar. Trayendo a Paulo Freire, interrogante, ya que para él la participación no es un adorno, es parte del acto educativo. Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí mediatizados por el mundo. En base a esto, para vos, ¿ahora los alumnos tienen más aportes en las clases? Sí, pero depende mucho del docente y del enfoque.
Desde un punto de vista renovador y freiriano, los alumnos no son receptivos pasivos, ¿sí? No son unos receptores pasivos, son más bien sujetos que aportan desde su experiencia. Cuando se les incluye en las clases, estas se vuelven mucho más activas, nace un diálogo, una participación, una construcción en conjunto. Pero eso no pasa solo por el hecho de decirles participen, ¿sí? Hay que generar condiciones reales para que eso ocurra. En otras palabras, motivarlos, demostrarles que pueden ser escuchados, que su opinión vale y que entre todos construimos una educación participativa, activa y liberadora. Hemos visto que Graciela Frigerio sostiene que educar es no dar nada, por supuesto, ni siquiera el cuerpo. Ella nos invita a mirar la singularidad de cada estudiante sin caer en normalizaciones. Entonces, ¿sentís que en las clases de educación física se respetan las diferencias entre los cuerpos? En algunos casos sí, pero todavía falta mucho. Muchas clases de educación física todavía están esperando ese cuerpo ideal, fuerte, eficiente, rápido. Y no solo hablando de docente-estudiante, también se da entre pares, ¿no? Desde una mirada renovadora, el cuerpo debe ser entendido en su singularidad, ¿sí? Con historias, con emociones, límites, potencias propias, ¿sí? Y sobre todo el contexto sociocultural de cada persona. Respetar eso es parte no solo de educar, ¿sí? Sino también de generar vínculos necesarios para integrar a cada persona en la sociedad. Desde la pedagogía crítica y con el marco de la ESI, se plantea que la escuela debe habilitar preguntas, romper silencios y enseñar a vivir con otros desde el respeto. Pensando en tu rol docente, ¿de qué manera integras contenidos de ESI en tus clases de educación física? Bueno, qué buen tema que tocaste. Mira, yo crecí en diferentes escuelas de la provincia de Santa Fe durante la década de los 90. Y la verdad es que en esa época no se hablaba mucho de ESI. Al menos no de la forma sistemática entre pensar como la que se hace hoy, ¿no? Casi no se nombraban temas con respecto al propio cuerpo, ¿no? A la diversidad, a los vínculos sanos y todo eso. Todo eso estaba muy silenciado. Recién en el profesorado empecé a formarme como una persona diferente, ¿no? Con una perspectiva distinta, y entendí la importancia de habilitar, digamos, la palabra, de escuchar, de acompañar sin prejuicios, ¿no? Hoy, por ejemplo, desde mi rol docente en educación física, bueno, además de ejercitar el cuerpo, busco generar, digamos, un espacio donde podamos hablar del cuerpo desde el respeto, el consentimiento, las emociones y la identidad. La ESI no es un tema extra, ¿sí? La ESI literalmente está en todo lo que hacemos. Bueno, ya como octava y última pregunta, y retomando a Pablo Pinó, él dice que la escuela renovada triunfó, no solo porque cambió métodos, sino porque supo representar lo que la modernidad entendía por educar, pero también dejó afuera formas de enseñar. ¿Por qué pensás que triunfó la escuela? No me animo a decir que la escuela triunfó. Si miramos hacia atrás podemos decir que la escuela cambió. Te hablaría de triunfo en el sentido de decir que estuvo presente, ¿no? Que ocupó el lugar social que la modernidad le asignó, como dice justamente Pablo Pinó. Pero también siento que esa sensación de escuela renovada es parcial y un poco engañosa. Hubo muchos silencios, a ver, muchos cuerpos excluidos, temas no hablados como la ESI, por ejemplo, ¿no? Y pocas oportunidades reales de participación. Desde mi profesión me doy cuenta que la escuela sigue teniendo ese poder. A ver, sigue siendo un lugar de posibilidades, pero también de reproducción. Por eso digo, no alcanza con que haya triunfado, ¿no es cierto? La escuela tiene que transformarse todo el tiempo, escuchar a quien educa, reconstruirse en serio. Y ahí, y ahí sí, quizás, y solo quizás, podemos decir que la escuela no solo triunfó, sino que además valió la pena el proceso. Bueno, quiero agradecerte, Matías, en nombre de todo el equipo, por compartir con nosotros y nuestros televidentes tu experiencia y punto de vista sobre la escuela renovada y su proceso en el cambio. Esperamos tenerte pronto y muchas gracias. No, por favor, el agradecido soy yo por haberme invitado.
Y ojalá nos volvamos a juntar a hablar sobre la educación, ¿no? Un tema que tanto nos compete a toda la sociedad, ¿no? Para darle un cierre a esta entrevista, la escuela renovada nos invita a mirar la educación con otros ojos. Nos muestra que enseñar no es solo pasar contenidos, sino crear espacios donde los chicos puedan pensar, expresarse, ser escuchados y aprender. Es una forma de enseñar más humana, donde el respeto, la participación y la diversidad son claves. Todavía hay mucho por mejorar, pero si el camino es hacia una educación más inclusiva, más justa y más real, entonces vale la pena seguir caminándolo juntos. Bueno, esto fue otra entrega de Entre Pupitres. Nos vemos la próxima. Chao.